Hola, mi nombre es Nakari Delgado y en este video voy a hablar acerca de la energía y refrigeración industrial que corresponde al tema 36 de la asignatura Tecnología Energética dictada por el profesor Rafael Santos de la Universidad de los Andes. Damos inicio observando la tabla de contenido donde se ven los puntos a desarrollar. Energía industrial. La energía industrial se refiere a la energía utilizada por los sectores industriales para realizar diversas actividades como la fabricación y procesamiento de bienes, la extracción de materias primas y la prestación de servicios. Esta energía puede ser eléctrica, térmica, mecánica, química o de otro tipo, y se puede obtener de diferentes fuentes, tales como combustibles fósiles, energía nuclear o energías renovables. Tipos de industrias según su consumo energético. Tenemos las industrias intensivas en energía. Ese grupo incluye industrias como la siderurgia, la industria química, la minería, entre otras. Tenemos la industria moderadamente intensiva, que es industrias como la alimentaria, la automovilística o la fabricación de maquinarias. Y por último tenemos a la industria menos intensivas en energía, que se incluyen industrias como la textil, la de fabricación de muebles o impresiones. Tipos de energía que consume cada tipo de industria. Las industrias intensivas suelen depender en gran medida de los combustibles fósiles, mientras que la moderadamente intensiva utiliza una mezcla de combustibles fósiles con electricidad. Las menos intensivas suelen utilizar energías renovables en su mayoría. Eficiencia energética en la industria. La eficiencia energética es un tema crucial en la industria, ya que mejora la productividad, reduce los costos y minimiza el impacto ambiental. En el contexto de la industria, la eficiencia energética se refiere a la cantidad de energía útil que se obtiene por unidad de energía consumida. Para mejorar esa eficiencia energética, las industrias pueden adoptar una variedad de medidas, como actualizar y mantener adecuadamente los equipos, optimizar los procesos y operaciones, y utilizar la congregación de calor y electricidad para reciclar calor residual en las plantas, por lo menos. Refrigeración industrial. La refrigeración industrial permite mantener y controlar las temperaturas bajas en espacios cerrados. Son equipos diseñados para disminuir la temperatura de un líquido mediante un intercambio calorífico que logra gracias a un producto refrigerante. Se trata de un sistema que resulta clave en determinados entornos industriales como plantas de producción, almacenes y sistemas de climatización. Campos donde se utiliza la refrigeración industrial. En la industria alimentaria, para conservación de alimentos, maduración de productos, procesado de alimentos precocinados, para la industria de lácteos o industrias cárnicas, se utiliza la refrigeración industrial. También para el transporte y la distribución de alimentos, donde es clave no romper la cadena de frío para así preservar las propiedades de los productos refrigerados. También tenemos en la industria médica y farmacéutica, es vital en muchos procesos, como por ejemplo en la preservación de procesos sanitarios, lo que vendría siendo la refrigeración de las vacunas, que debe tener una refrigeración correcta para que ésta perdure. Así también tenemos la aplicación en la industria química, donde hay procesos en los que se necesitan los gases a presión y temperatura especiales. Y por último tenemos en la generación de energía, por lo menos cuando la electricidad que se genera a través de los equipos de combustión interna, es necesario que esos sistemas estén refrigerados.
Tipos de refrigeración industrial. En función del sistema de refrigeración que utilicen, se pueden clasificar en refrigeración por aire, que es el sistema más conocido, ya que es el aparato de climatización convencional que podemos ver en cualquier espacio. Para su funcionamiento necesita que haya un intercambio calorífico entre dos aires con distintas temperaturas. Tenemos la refrigeración líquida. En este sistema se suele usar el agua como fluido. Su nombre comercial es water cold y se caracteriza por su capacidad de transmitir el calor a gran distancia y de forma muy efectiva. Refrigeración termoeléctrica. Es el sistema más empleado en la industria. Su funcionamiento se basa en la transmisión térmica que se produce al entrar en contacto dos metales con distintas temperaturas. Tenemos climatizadores evaporativos, son muy recomendables para climatizar espacios de gran tamaño y funcionan gracias al enfriamiento que se consigue mediante almohadillas que se saturan de agua con el fin de absorber calor del aire que después se va a evaporar. Y por último tenemos la refrigeración por criogenia, que es muy recomendable para entornos donde se exigen temperaturas extremadamente bajas. Se trata de un sistema de enfriamiento muy eficiente que emplea materias como el nitrógeno líquido o el hielo seco para enfriar los productos de materia muy rápida y muy efectiva. Clasificación de los sistemas de refrigeración industrial. Tenemos los sistemas directos o indirectos. Estos van de acuerdo a la cantidad de intercambiadores de calor que contienen. Los sistemas directos solo incluyen uno y en los sistemas indirectos se incorporan dos o más intercambiadores. Tenemos los sistemas abiertos o cerrados, donde se puede identificar según el lugar de almacenamiento del líquido refrigerante. En los sistemas abiertos, el refrigerante se ubica donde pueda estar en contacto con el medio y en los sistemas cerrados están dentro de un conjunto de tuberías selladas herméticamente. Equipos de refrigeración industrial. Tenemos principalmente el compresor, que es el aparato que permite que el refrigerante pueda desplazarse por cualquier aparato, para lo cual se requiere aumentar la presión de evaporación hasta la de condensación. También amerita considerar su costo, su rendimiento y sus capacidades. Su función es la de comprimir los gases provenientes del evaporador, elevando con ello su presión y por lo tanto su temperatura. A la salida del compresor vamos a estar a una presión elevada con una temperatura por encima del foco caliente, por lo tanto se va a estar en disposición de que entre en el condensador. El trabajo realizado por el compresor va a delimitar lo que es el consumo de energía, siendo su dimensionamiento, su control, un parámetro fundamental para el rendimiento total de toda la instalación. Existen tipos de compresores, siendo los más habituales en refrigeración los compresores de desplazamiento positivo, en particularmente los alternativos para bajas medias potencias y los de tornillo para medias altas potencias. El condensador es un dispositivo que recibe el gas refrigerante y lo cambia al estado líquido. Es un intercambiador donde se transmite al medio secundario, agua o aire, el calor de los vapores de refrigerante que proviene del compresor. Allí el refrigerante se licúa. Durante este proceso se produce un cambio de estado de vapor a líquido y este se denomina disminución de calor latente. Válvulas de expansión. Estas se encargan de enviar el refrigerante al evaporador. Su función es la de generar una caída de presión entre el condensador y el evaporador. A la válvula de expansión únicamente le puede llegar líquido, por lo que es habitual encontrar un recipiente de líquido a la salida del condensador para asegurarnos que no existe presencia de gas en la entrada de dicha válvula. Actualmente las válvulas de expansión más habituales en refrigeración comercial e industrial son las termoestáticas y electrónicas. Con ellas se puede controlar el caudal del refrigerante que va a llegar al evaporador. Tenemos el evaporador, que es
el aparato que absorbe el calor de la estancia y también los productos a refrigerar, para lo que se requiere la evaporación del líquido refrigerante. Es el elemento encargado de absorber la energía térmica del medio que se va a enfriar, aprovechando el cambio de estado de líquido a gas o el calor latente. Existen numerosas estructuras en función de su aplicación, siendo las más habituales el evaporador cúbico, el evaporador de doble flujo, el evaporador de bajo perfil y el evaporador mural. Funcionamiento del ciclo de refrigeración industrial. De forma muy sintetizada y breve, el funcionamiento del ciclo de refrigeración industrial es el que se menciona. El fluido refrigerante es aspirado por el compresor hasta la presión de condensación. En ese proceso aumenta su presión y con ella su temperatura por encima de las condiciones ambientes. Para que así sea factible ese proceso se va a requerir de un consumo eléctrico que permita la compresión mecánica. Una vez que el refrigerante se encuentre en la presión de alta, pasa a lo que es el condensador. Es necesaria una diferencia de temperatura entre el foco caliente y la temperatura de evaporación. En función de esa diferencia, así como de los materiales del intercambiador, tendremos un equipo de un tamaño o de otro tamaño. En el condensador, el fluido pasa de estado gaseoso a estado líquido, disipando el calor al exterior. Ese líquido de alta presión sale del condensador y entra en la válvula de expansión, que es la encargada, además del control del caudal del sistema, para reducir la presión del refrigerante mediante un estrangulamiento hasta la presión de evaporación, también llamada presión de baja. En el evaporador se absorbe el calor del medio a enfriar, aprovechando el calor latente existente en el cambio de fase, y en este caso que es del líquido a gas, y es necesario del mismo modo que en el condensador un salto térmico entre foco frío y la temperatura de evaporación para que exista transferencia de calor. Una vez que el refrigerante sale en estado gaseoso del evaporador, volvemos a entrar al compresor para que comience el ciclo. En términos termodinámicos sería lo siguiente. En el estado 1, el refrigerante entra al compresor como vapor saturado y se comprime isentrópicamente hasta la presión del condensador. Durante esa etapa el refrigerante aumenta la temperatura, la cual incluye la que ha absorbido o removido del espacio refrigerado y la ganada en el proceso de compresión. Después el refrigerante entra en el condensador como vapor sobrecalentado en el estado 2 y sale como líquido saturado en el estado 3. Como resultado del rechazo del calor hacia los alrededores o intercambio de calor entre el refrigerante, las tuberías y el medio empleado. El evaporador irá, el vapor y va cambiando de estado hasta valores de líquido debido a la pérdida de calor que experimenta el refrigerante a lo largo del condensador. El refrigerante líquido saturado en el estado 3 se estrangula hasta la presión de evaporador al pasarlo por una válvula de expansión o por un tubo capilar. La temperatura del refrigerante desciende por debajo de la temperatura del espacio refrigerado durante ese proceso y termina perdiendo el calor que no pudo ser del todo removido del condensador. El refrigerante entra al evaporador en el estado 4 como un vapor húmedo de baja calidad y se evapora por completo absorbiendo el calor del espacio refrigerado. El refrigerante sale del evaporador como vapor saturado y vuelve a entrar al compresor para completar el ciclo. Básicamente en un diagrama TS tendríamos de 1 a 2 compresión isentrópica en el compresor, de 2 a 3 rechazo de calor a presión constante en el condensador, de 3 a 4 estrangulamiento en la válvula de expansión y de 4 a 1 absorción de calor a presión constante en el evaporador. Eficiencia energética en sistemas de refrigeración.
Bueno, el equipo encargado de diseñar la instalación debe tener en cuenta dos valores fundamentales. La potencia frigorífica, que es el calor que se debe extraer de la estancia, y la potencia energética, que es la energía necesaria para lograr alcanzar la temperatura objetivo. La relación entre ambos es conseguir utilizar la menor potencia energética para obtener la mayor potencia energética en frío industrial. Sin embargo, la planificación óptima de la instalación no se limita a contemplar esos valores, sino que también considera otros factores. Entre los más importantes son el coste del ciclo de vida, que incluye el mantenimiento de frío industrial, el mantenimiento de todos los equipos, la posibilidad de monitorizar la instalación y los elementos relacionados con la instalación. Finalmente, tenemos las referencias que utilicé para realizar el video. Muchas gracias por su atención.